El Circ Quirós està a Gandia i avui ens han visitat tres dels seus components, Anthony, Adam i Alexander, junt a dues estrelles d'aquest circ, un cocodril i una serp. Benvinguts els tres. Anthony, què podem veure al Circ Quirós des d'avui divendres, dissabte i diumenge? Sí, en el circo pues pueden ver como lo que está expuesto aquí ahora, serpientes, cocodrilos, camellos, caballitos, caballos de libertad, payasos, yo soy uno de ellos, trapecistas, equilibristas, alambristas, hay de todo, un espectáculo muy variado, de 2 horas largas, pasa de 2 horas de espectáculo, y un espectáculo muy ameno, muy divertido, y tenemos la actuación de un artista invitado que es Fofito, y está con nosotros también. Hoy no puede estar aquí, pero sí, él está actuando con nosotros. Ya ayer hemos debutado ayer, hoy viernes tenemos función también a las 8:30, mañana 6 y 8:30 y domingo a las 12 y a las 7:30. Anthony, i què és més difícil, fer riure a la gent o sorprendre'ls amb animals com els que tenim avui així? Tiene su complicación, ¿no? Porque de hacer reír hoy en día, hacer reír a la gente es un poquito complicado, un poquito difícil, pero lo estamos consiguiendo con mucho cariño, con mucha atención, mucho esfuerzo y trabajo, pero lo estamos consiguiendo. Y los animales, pues la gente pues siempre los quiere ver, hagan lo que hagan los animales, por el público siempre lo agradece y lo aplaude y le gusta. Sí, perquè els animals sempre és la part més sorprenent, perquè no estem habituats a veure, sobretot els xiquets. No sé, quina impressió els dona veure animals com estos? ¿A quién impresiona más estos animales? No lo sé, por ejemplo. A mí me impresiona que no se acerquen. No, la impresión pues, de estos animales pues, puede ser también pues, más casi a los adultos que a los niños, porque los niños ven los animales y se quedan pues, con los ojos así de grandes, ¿no? Anthony, és difícil viure avui en dia en el circ? Suposa una vida de viatjar molt, d'estar cada dia en un lloc de poca estabilitat o, pel contrari, és emocionant? No, difícil no, porque hoy tenemos todas las comodidades que pueda tener cualquier persona en cualquier piso, solo en medidas un poco más reducidas, una caravana. Tenemos aire acondicionado, lavadoras, de todo, o sea, vamos, solo que son un espacio un poco más reducido que en un piso normal, pero las comodidades de hoy no son como las de otros años de atrás, que eran pues, más difícil el sistema del circo de vida. Hoy los vehículos pues, están más capacitados también para carreteras, hay buenas carreteras, buenos vehículos y entonces pues, se hace rápido y tranquilito y bien. Molt bé. I és cert que la gent del circ sou com una gran família, que conviviu tots en bona armonia? Sí, porque te puedo, por ejemplo, aquí en el circo hay artistas mexicanos, hay artistas portugueses, hay artistas alemanes, artistas españoles, franceses, búlgaros, o sea que hay una cantidad de países juntos y todos nos entendemos y todo va, como tú has dicho antes, como una gran familia, porque hay muchos idiomas, muchas culturas y tenemos que adaptarnos pues, todos unos a otros y es fácil adaptar ya. Molt bé. I després de Gandia teniu més actuacions per la resta de la Comunitat Valenciana? Bueno, de aquí vamos a Denia y seguro que algún otro pueblo o ciudad de la Comunidad Valenciana seguro que vamos a hacer pues, parte del verano pues, por la Comunidad Valenciana, seguro. I Adam i Anthony, que tenim així, porten molt de temps amb vosaltres. Són els, no sé, els domadors dels sí, animals? Sí, son los domadores de los cocodrilos, las serpientes, las tarántulas. Son los 2 jovencitos, pero ya con garra y valor para... Doncs, i experiència. Y experiencia, sí. Así, que com si fueran de la familia. Sí, además ellos ya, el papá de ellos también tenía el mismo número que ellos, ya han crecido ayudando al papá y trabajando en la pista con los animales, ¿no? Doncs molt bé, moltes gràcies, Anthony, Adam i Alexander. Molta sort durant este divendres, dissabte i diumenge, així al circ, que vagi molt bé. I també gràcies per aquestes entrades que ens vau donar ahir i esperem que la gent hagi pogut assistir i disfrutar-les. Gracias a vosotros. Gracias. No olviden, hoy a las 8:30, mañana 6 y 8:30 y domingo a las 12 y a las 7:30.